Cristian y Mario, listos para entrar. Los metemos donde nadie va a hablar. Tema chingón, cero censura, hasta las entrañas, pura locura, no hay filtro, ni pelos en la lengua. Aquí se habla neta sin dar vueltas. Así que pásale, prende el canal. Los infiltrados, esto se va a descontrolar. Amigos, sean muy bienvenidos a esta ocasión. Mi querido Mayito, ¿cómo estás? Bien, Cris, ¿cómo estás tú? Cosa linda del mundo mundial. Un día más aquí. Un día más, un día menos. Un día menos. No, un día más aquí, disfrutando de la vida. Venimos a platicar de un tema nuevo, chido, novedoso, chido. Y viejo a la vez. Nuevo y viejo a la vez, ¿eh? Sí. ¿De qué vamos a hablar, mi querido Mayito? Vamos a hablar de las famosísimas caricaturas clásicas. Caricaturas. Presenta. Caricaturas viejitas. Caricaturas viejitas y cómo eran las temáticas antes, ¿no? Que eran bastante diferentes a las que son de ahorita. Sí. Pero también tenían buena moraleja. Algunas, sí, ¿no? Algunas, otras eran mucha destrucción y mucha locura. Y locura. Pero pues siempre fueron divertidas porque eran para niños. Cuando éramos niños las cosas eran tan diferentes que podíamos salir a jugar a la calle. Hoy en día es como complicado. Claro, sí. Podíamos ver televisión y caricaturas que no eran tan rudas. Sí, no. Y bueno, también, a pesar de que, fíjense que los papás, ¿sabes? Como que cuestionaban mucho el papel de la caricatura o de la televisión en la educación de los niños. Pues, lo criticaban, pero en realidad ahí te dejaban, ¿no? No, y pues es que, pues aparte, tenías a un buen presentador como era el tío Gamboín. Pues entonces él como que, ¿no? A ver, amigos, el tío Gamboín, para todos quienes no sepan quién era el tío Gamboín, era un personaje que tenía un saco rojo que estaba lleno de pines, de esos de los pins que se ponen en la ropa, y que además de repente jugaba con juguetes y mientras hacía las presentaciones de sus caricaturas. De las caricaturas, sí, eran como esas pequeñas cápsulas. Así es. No recuerdo si tenía algún programa algo más extenso, pero yo recuerdo mucho que eran las cápsulas entre caricatura. Así. Y ahí apareció también el famosísimo Gato GC y apareció, y bueno, también aprovechaba entre una cosa y otra, como en época de Día del Niño o diciembre, para hacer mención de los juguetes. Aparte de los comerciales de los juguetes, él también los volvía a mencionar. Entonces, era una influencia bien cañona, ¿no? Y entonces, como uno era en la en la tarde de las caricaturas, pues lo veías, ¿no? Entonces era clásico, ¿no? El tío Gamboín era el educador de México. Sí, porque junto con cositas. Quienes nos están viendo ahí en otras partes de Latinoamérica, probablemente sí les haya llegado en esa época esta onda del Canal 5. Sí. Que era el canal de Televisa y era el único que en ese momento tenía el que mostraba cosas infantiles y que caricaturas, claro, y cosas. Caricaturas, sí, porque ya el canal 13, o sea, lo que es TV Azteca, pues se tardó todavía mucho. Fue de 93, o sea. Sí, se tardó muchísimo. O sea, por lo menos a nosotros, o a mí sí me tocó, el canal 5 era todo, ¿no? Lo que sacaban era ley, sí, ¿no? Y era lo que tenías que ver. Y entonces te chutabas al tío Gamboín, a las cositas. Me acuerdo que había otro señor, no recuerdo el nombre, que también salía como antes del tío Gamboín. Otro señor que no recuerdo cómo se llama, pero también hacía como unas pequeñas cápsulas, ¿no? Entonces, de repente era, ya que se quite, yo quiero ver ya ver la Pantera Rosa. Ajá, quiero ver la Pantera Rosa. Estaba chido. Sí, estaba chido, pero era aparte. Pero bueno, el fin eran las caricaturas, ¿no? Efectivamente, así es. Ese era el chiste. Entonces, miren, yo quiero comentar una que, si bien cuando yo era niño, pues yo la veía con mucha inocencia, luego ya le fui entendiendo que era Astro Boy. Astro Boy, donde famosísimo el niñito robot, o el robot niñito. Que esta caricatura vino después de la Segunda Guerra Mundial, que vino ya el anime. O sea, el anime como ya lo conocemos fue como parte del origen, si no es que la primera ya como muy conocida. Porque fue cuando los japoneses pues quisieron como cambiar la narrativa de su historia después de la posguerra. O sea, bueno, ya la posguerra y entonces querían ellos también mostrar o no sé si hasta ilusionarse con el futuro ya mucho más vanguardista y todo lo que ellos podían lograr. Y ya quitándose pues todo el problema que... El signo de la derrota, ¿no? La derrota de la bomba atómica. De la eso, derrota, ¿no? Porque sí. Sí, toda esa parte entonces empiezan con este tipo de historias
con el robotito del Astro Boy, que lo construye como un doctor o algo así. Como un científico. Un científico que, bueno, los científicos siempre son como un pilar en muchísimas caricaturas, ¿no? Pero bueno, este señor y crea el Astro Boy y era un robotito que pues ayudaba, ¿no? A la sociedad en general, ¿no? De algunas cosas muy particulares. Astro Boy, limpia, acaba de hacerse el perro. Bueno, limpia su vómito. No ayudaba de esa forma. Sí. Ponte a trapear. Vete a vender porque necesito dinero. No mames. No, pero y el Astro Boy, pues era locochón verlo, ¿no? O sea, y ya luego, pues bueno, llegaron diferentes como reencarnaciones de ese mismo, de ese personaje. Pero ese fue el pilar para el anime. Y el anime que, bueno, ahora ha derivado en cosas ya muy locochonas, de fantasmas, de robots gigantes y de ya muchas cosas. Pero Astro Boy sí fue un comienzo y tenía, digo, a pesar de que había como cierto tipo de peleas con algunos malos, digamos, siempre había como un poco de inocencia en el robot. Él, por buena parte, tenía conciencia. El buen Astro Boy era una conciencia muy infantil, muy chiquito, muy sí, inocente. Sí, era inocente. Estaba chida esa, sí. A ver, díganos, ¿a ustedes les gustaba Astro Boy? Porque en este momento vamos a cambiar de latitud. Ahora les voy a platicar precisamente, Mayito, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas. Una película ambientada, una caricatura ambientada en el siglo, más o menos el siglo XVIII, como 1800 y cacho, en Francia. Era un niño que fue vendido a un músico. Ese niño que fue vendido a un músico en la Francia se llamaba Remy. El famosísimo Remy, Triste, no, triste como... triste. No, yo creo que es más triste que todas las novelas mexicanas, que toda La Rosa de Guadalupe, que todo. Sí. Remy, o sea, también, y es parte del anime, porque, o sea, en realidad viene de allá es un anime, pero está situado en Francia. En Francia, efectivamente, viene del Oriente. No estoy seguro si venga de Japón. Sí, bueno, sí, yo creo que sí viene por ahí, pero es un clasiquísimo. Y es cuando también nos damos cuenta cómo las caricaturas podían tener historias muy profundas, pero eran hacia los niños, ¿no? Sí. Y entonces, sí te pegaba, porque tú veías al pobrecito del Remy con el corazón valiente y no me acuerdo cómo se llaman los perritos. Bueno, era el changuito y los perritos, ¿no? Y el señor Vitalis, que era el señor el que lo cuida. Compró. El que lo compró, ¿verdad? Lo compra. Porque fíjense, es una historia terrible. Sí, la mamá espera al papá, vive con el niño, ¿no? Sí. Pero llega el papá de la guerra, creo. Así es. Y entonces ya no le gusta el niño. No, se muere la mamá. Y entonces el padrastro se lo vende al señor Vitalis. Ah, mira. Ya no creo. Entonces se lo vende y el señor Vitalis dice, bueno, pues me voy a comprar un niño. Fíjense, ¿qué cosa? El señor, me hace falta. No sé ya si tengo un changuito, ya tengo 2 perros. Yo me voy a comprar un niño. No, o sea, fíjense nada más cómo era el pensamiento en esa época. Era terrible, todavía existían. Fíjate, todavía en algunas partes del mundo existía todavía la esclavitud, ¿no? En esa época. Sí, claro. Y esta historia, pues muy triste, es de cómo este pequeñín va saliendo adelante en la vida, aún a pesar de todas las vicisitudes que tenía en la calle. A ese lugar en donde todos tenemos acceso, pero que sabemos que no sabemos qué vaya a suceder porque es muchas veces peligroso. Claro. Pues ahí andaba el Remy y entonces pues termina, no sé si pasarles el spoiler, pero termina de una manera, pues yo creo que sí, es bueno decir el spoiler, porque si no ya lo pueden ustedes buscar. El niño termina encontrando a su mamá. Sí encuentra a la mamá, ¿verdad? Sí encuentra a la mamá, no se muere. Encuentra a la mamá y aparte de encontrar a la mamá ponen una casa para albergar a niños de la calle. Ah, ok, fíjate. Para que desarrollen su talento. Fíjate, eso no me acordaba porque sí, obviamente como el señor Vitalis era un gitano músico, o sea, entonces iba por todos lados. Recuerdo, hace poco la empecé a ver, está en una plataforma, no recuerdo bien cuál, y llega una parte donde el señor Vitalis lo meten a la cárcel. Sí. O sea, es una cosa bien desafortunada. Y entonces el niño se queda con los animales. Pero se queda como 1 mes o 2 meses en la cárcel. Pero el niño no sabe qué hacer, cómo conseguir dinero. Entonces, no, es una tristeza, pero cañona. O sea, está bien, te pega bien cañón. Pero como esas caricaturas tenían mucha profundidad, ¿no? Sí. O sea, no solo era el nada más ir sobre el malo o el hacer locuras, ¿no? Tenían esa parte. Es mensaje social, aparte el papá muy fácilmente le puede decir a su hijo que estaba viendo la caricatura, si no comes, imagínate lo que sentiría Remy porque le estamos dando de comer, entonces te decía, bueno, servía de manera educativa, ¿no? Así, bueno,
te sembraba ciertos valores como la empatía. Ay, pobrecito Remy, yo no quiero vivir eso, Sí, voy a valorar no. a mis papás. Sí, exacto. y Tengo es una que- casa, no ando en la calle. No ando en la o sea, calle, sí era sí. como... Sí, había mucha moraleja, mucha enseñanza, yo creo. Sí. Y estaba bien. Y de ahí viene el clásico, frase de Ojito Remy. Ojito ¿no? Remy. O sea, Que sacaban una imagen en super close-up al ojito. Y estaba todo así, Uy, tintineando sí, la sí. lágrima porque tenía ganas de Sí, llorar. Oye, Era pero- muy conmovedora. pero ese pobre Remy no sé cuántas veces lloraba. Creo que cada capítulo lloraba Sí, el pobrecillo, sí, o sí, te hacía llorar, ¿no? Sí que lava, sí que lava. Fíjate, bueno, hablando de otra Chris que también, con menos mensaje, pero también de esas todavía clásicas, los Picapiedra, ¿no? Los Picapunk. Los Picapiedra, que pues la familia, de la época de piedra, Del Pleistoceno. Pedro Picapiedra, Vilma, la Pebbles y bueno, los amigos, Pablo Mármol, Betty y el Dino, ¿no? Tenían Sí. al Dino. Dino. El Bam Bam, el Bam Bam era el niño de los otros, ¿no? Exactamente, sí. Que también eran como aventuras o situaciones como pues, muy más tranquilas, ¿no? Muy como de ciudad, pero nada más situadas en época de piedra. No sé no recuerdo si había como algún mensaje, tal vez sí, ¿no? Algún como mensaje familiar, tal vez en algunas cosas, no recuerdo, o sea, Fíjate que Hanna-Barbera sí producía la mayoría Claro. de lo que vimos en la televisión cuando niños fue producido por ellos, que no necesariamente ellos eran los que competían con las personas que traían historias Sí. de Oriente, porque Hanna-Barbera eran estadounidenses. sí. Entonces Joseph Hanna y William Barbera, Sí, no. por eso se llamaban Sí, Hanna-Barbera. Traían historias muy buenas que no necesariamente todas tenían una gran enseñanza, pero sí tenían cosas muy divertidas. Entonces, lo padre de los Picapiedra es que tenían situaciones muy modernas, pero aplicadas a una cuestión de la prehistoria, ¿no? Ajá. Y era como chido que se valoraba mucho el trabajo de un señor que no trabajaba demasiado, pero él decía que sí, ¿no? Pedro Picapiedra siempre Sí. medio chafón para hacer las cosas, susurrando la de Furris Forma. Y el inteligente era su compadre, era Pablo. el Pablo Mármol, ¿no? Sí. Que aún a pesar de no tener la musculatura, el tamaño, la presencia, digamos así, de Del Pedro. Sí. era mucho más hábil. Entonces él estaba muy... Sí, es y cierto. sí podías poner así contraparte. Y pues no siempre los más altos, más fuertes son pues, los chidos, ¿no? Sí. Y hay chavitos que se identificaban con Pablo porque eran inteligentes. Y bueno, tal vez no esté yo grandote y mamado, pero pues Sí. tengo con qué con el cerebro, ¿no? Estaba chido. Sí, y es cierto, los de Hanna-Barbera nos presentaron tenían desde superhéroes tipo de DC, o sea, y tenían toda la gama de no sé, los supersónicos. Así es. Que era lo mismo, pero al futuro, ¿no? Una familia igual, pero en el futuro, con todo lo que uno se podría soñar que iba a pasar en el futuro. Y ¿no? algunas cosas ya han pasado, otras están en camino. Muchas sí pasaron, ¿eh? Eso sí, Las videollamadas, ¿quién se iba a Ajá. imaginar? Ahorita Si tú veías a eso y ver, decías, no, eso aquí nunca va a está el pasar, ¿no? mallito. Eso nunca va a pasar. Yo me acuerdo que decía, ay, sí, en la tele nos viéramos, ¿no? Porque generalmente como que ponían pantallas, ¿no? Así, Ajá. no, sí nos vieron, ¿cómo sería, no? Ay, eso nunca va a pasar. Así es. Pero pues es una realidad, ¿no? Muchas cosas que sí se han ido aplicando. Pero pues eran situaciones también, como muy de la familia del papá, el problema con el jefe, ¿no? Sí. Me acuerdo que él tenía, no me recuerdo cómo se llama el jefe del Jetson, ¿cómo se llama este cuate? Sónico. O sea, su supersónico. Ajá. Él, igual el Pedro también tenía como ciertas situaciones también con Con el señor Rajuela. Con el Rajuela. y las cosas con los niños, ¿no? O sea, cada quien, ¿no? Pues tenía al Cometín y a la otra niña, no me acuerdo. Entonces, era muy curioso esto, ¿no? Cómo podían, situarlos en diferentes momentos, ¿no? Sí, pues sí. Y eran temáticas tal vez muy similares, ¿no? Sí, nos podríamos aventar, la verdad, no sé, como 3 o 4 programas hablando de todos los personajes de los Hanna-Barbera. Ah, no, sí, es que son de muchísimos. Joseph Hanna y de William Barbera. Fíjate, a mí, bueno, algo que todavía me tocó, como no sé si fue con lo que empecé a conocer lo de DC, pero pues a los super amigos. Claro. Los super amigos que no eran personajes de ellos, pero ellos hicieron la adaptación. Y pues eran situaciones también, pues sí, de los superhéroes, iban tras el malo, pero no eran tan extremas las situaciones. No, y aparte eran muy curiosos porque
pues a pesar de que tenían los superpoderes, por ejemplo Superman, allá hacía cosas que eran muy normales para ser Superman, ¿no? O sea, Que podía haber resuelto de una manera más fácil, ¿no? Cuando tú o yo. Sí, las Y esta tarde, desde el Salón de la Justicia. Los superó. No. Sí, estaban bien locos, ¿no? Sí, estaban chidos, estaban divertidos, pero sí estaban un poco lejanos al... Tal vez eran lo que, pues es que querían a los niños que no vieran necesariamente al superhéroe No, sí, agresivo, ¿no? Es que antes era distinto. O sea, Sí. en algún momento los de las franquicias de los superhéroes decidieron hacer que el superhéroe fuera más enfocado a los adultos, porque pues ya había un cambio generacional. Con Batman regresa y con Batman hay que empieza ya todo a hacer una historia más oscura, que los personajes fueran más serios. Entonces, pero en esa época estaba chido, o sea... Sí, era puro color. Claro. Es que era eso, ¿no? Como que todas las caricaturas, color, ¿no? Colores y sabores. Y no sé, desde, digo, ya entrada como la cuestión como de los 80s, no sé, como los ositos cariñositos. Ándale. O sea, los pequeños pony en esa época empezaron a salir. Y ese que era eso, ¿no? Que ya, o sea, que los niños veían eso, que los colores y que dijeron, órale, pues está bonito. Y que tal vez hasta los papás dijeron, bueno, pues está infantil, ¿no? O sea, no está nada mal, ¿no? Los Muppets Babies, o no sé. Que mira, hasta los mismos... No manches, los Muppets Babies. Y Nani. Que la Nani, ¿no? Que eran los personajes estos que se conocían nada más como los títeres. Y entonces se vuelven los pasan a unas caricaturas que siempre estaban en su cuarto, ¿no? Sí, pues era una especie como de como guardería, ¿no? Una casa. Que fíjate, no entendí si era guardería o eran niños huérfanos. Ahorita que lo pienso, no estoy seguro, Habrá que hacer una pequeña investigación. Déjame hacer un par de Si llamadas. la Nani era nada más la nana del día o era o todos los días o cómo, ¿no? Pero eran historias como muy divertidas y muy inocentes, ¿no? Y era como todo lo que ellos se imaginaban, ¿no? Así es. Y todas las aventuras precisamente era la imaginación y lo que promovían era, imaginen, niños, Claro. o sea, pónganse a imaginar. Sí. Todo lo que están viendo aquí lo pueden ustedes ver en su mente. Y cómo es, pues poniéndose a jugar y poniéndose de acuerdo y jugar entre ustedes. Promovía de cierta forma esa Sí, y es que actividad en los niños. fíjate que yo siento que no sé si se ha perdido, pero siento que esa parte de la imaginación de un niño que se ponga a jugar con sus juguetes y eso, ya no lo veo tanto. O Sí, sea, no. ya ha ido cambiando mucho porque pues, sí hay mucha dependencia ya de Las pantallas. de las pantallas, El teléfono, el iPad y el niño y la así, tele. ¿no? O sea, ya es más fácil que yo vea un niño con el iPad así a que a mí me tocó Haciendo aplicaciones. Haciendo Sí. aplicaciones. el morro. ya diseñando, ¿no? Moviendo el algoritmo Ajá, de Facebook. Sí, sí. No. A ver, aquí que estar con unos G.I. Joes, ¿no? Una cosa así, ¿no? Eso ya no lo veo, ¿no? Y no sé si está padre, a mí me tocó lo otro y eso te ayudaba a crear muchas cosas. O sea, recuerdo hasta en cosas de la escuela. Claro. Digo, como toda esta parte de las caricaturas, de alguna manera, si tenías alguna clase donde te pedían que inventaras un cuento o algo así, pues tenías tantas historias en tu mente del espacio, de los vaqueros, de esto, de otro, que dices, pues quiero un personaje, a ver que fuera así, y te ibas como hilo de media. Ahorita ya siento que no es tan esa parte, ¿no? Seguramente lo tienen que hacer, pero ya no creo que tengan esa... No se fomenta tanto, digamos. Bueno, y el asunto aquí es el equilibrio, mi querido Mayito. Como bien Claro. lo mencionas, tal vez no se fomente mucho, pero se necesita. Sí se necesita. Se necesita que los niños tengan esas actividades, aparte de las nuevas, que es Claro. la pantalla, porque de una u otra forma vamos evolucionando y pues básicamente como padres de familia pues hay que acercarles todo lo que se pueda, pero de una manera equilibrada. Mi querido Mayito, oye, ya tenemos que mandar a los primeros Un cortes break. comerciales, vamos a mandar a comercial. Qué chido, gracias por anunciarse con nosotros, nuestros queridos amigos. Los queremos mucho, chido Juan. Vamos a poder continuar con toda esta onda gracias a todos ustedes que se anuncian aquí. Gorditas Juanita, esquina de Robert Bosch con Aldama. Toyocan. Muchas gracias, amigos. Los dejamos en este corte comercial. Están ustedes en Los Infiltrados. Estamos infiltrándonos en esta ocasión en las caricaturas antiguas para muchos de ustedes. Muy de nuestra época cuando estábamos morros. Ay, perro. Volvemos, amigos. Estamos de vuelta, queridos amigos. Sean ustedes muy bienvenidos en esta ocasión desde el Salón de la Justicia. Con los gemelos fantásticos. En forma de bote de basura. Bote de ¿no? basura.
Esos trucos mágicos. Y aparte ese personaje, digo, a veces tenían... Sí. Digo, voy a retomar nomás esto. Estos cuates, por ejemplo, ellos no existían en el universo de DC. De repente ya tomaban ciertas libertades e incluían así como algunos personajes amigables, Generaban ¿no? empatía para los Sí. niños. Por ejemplo, los halcones galácticos. Bueno, el pequeño el niño halcón, de cobre. El niño de cobre. Yo quería ser como el niño de cobre. Sí, Yo sí. no quería ser como... Ajá, como el los halcón. grandes, porque sí era cierto, o sea, dices, es que es un niño, Es un niño. ¿no? Aunque fuera alienígena, ¿no? Que luego se volvió Sage, ¿no? Sí. ¿Ves que, es que ya creció y se vino a la Tierra y es Sage, ahora es Y, conductor, y ya fue narrador. y también fue funado por andar aplicando la sanguínea. Déjale ese guiñe. Impresionante. Impresionante. Eso, el Sage, ¿no? Es que búsquelo, hay un meme de que se parece mucho al niño de cobre. Ok. Pero bueno, hablando de los halcones galácticos, pues sí hacía mucha empatía, pero ya entramos ahí en una era diferente, ¿no? Ahí se empieza a cambiar la perspectiva, tal vez la parte, la edad de Hanna-Barbera y todo esto tan fuerte que tuvieron. Ya los de los 80s como que les empezó a hacer un poco como demasiado inocente, entonces como que decían, es que aquí ya quieren un poco más de acción, ¿no? Un poco más de aventuras intrépidas. Llegan, por ejemplo, los halcones galácticos, ¿no? Que eran de un grupo de como soldados y que los vuelven como cibernéticos, como algo así, cyborgs, y los mandan al espacio y entonces tienen sus aventuras contra el monstruón y ¡Sí, monstruo! Sí. Y entonces ya son otro tipo de aventuras, porque si bien no había cosas tan súper extremas, pero sí ya se daban trancazos, o sea, ya había más acción. Y se ponía buena. No recuerdo si esos tenían moraleja al final, pero... Sí tenían una moraleja. Sí había, ¿no? Sí. De hecho salía el niño de cobre y era la parte final. Sí, ¿verdad? El que contaba esta parte. Porque, fíjate, ligado a los halcones están los Thundercats, porque son de la misma empresa, los Thundercats. Y los otros, los halcones marinos. No. Es otros que estaban en el mar, pero bueno... Regresamos a los no me acuerdo de esos que estás diciendo, pero a ver, ajá. Pero los Thundercats, fue un fenómeno Hitazo. Sí, de los tres fueron los más fuertes. Y todavía todavía es de lo más querido de... Sí, no, y es muy del coleccionismo. Sí. O sea, se empezó a desarrollar una cultura del coleccionismo hacia lo clásico. Y bueno, marcas siguen sacando figuras de estos. Pero no son tantas temporadas, pero se volvió de culto así cañón, ¿eh? Y hace algunos años lanzaron una nueva versión en Cartoon Network, que la verdad a la gente no le gustó. Yo no supe de esa. ¿No? Ya es como, pues, la versión como lo de ahora, como mucho más jiji, jaja, o sea, pero no, en ese momento el Leo no era toda una cosa también desde que explota su planeta y llegan a la Tierra y entonces se conocen otras cosas. Y el Leo no, como va aprendiendo cosas, porque en teoría era como un jovencito que cuando llegan a la Tierra, por el poder del guión, ya es grande, porque van en unas cápsulas, pero su mente sigue siendo jovencillo. Entonces los demás, el Pantro y la Chitara y todos, le van enseñando, no, aprende esto. Porque era muy silvestre, pero era un líder nato. El líder nato, y con la espada del augurio y claro. este rollo, ¿no? Pero también fue un trancazazazazo, Sí. Con el famosísimo Munra. El Munra y Que el Munra ya era como... fue de las cosas que se utilizó para muchos apodos de cuates. O sea, ¿no? De esas caricaturas salían muchos apodos. Era como bien... Transforma este cuerpo decadente. Ahí en el Munra. ¿No? O sea, para los profesores. ¿no? Ay, no, yo diría, pero no voy a decir, no. Sí, había un Munra. Sí, se prestaba, ¿no? De ahí llegaba algún niño así, es que vi la caricatura. ¡Ahí viene el Munra! Y ya apareció un maestro, un compañero, ¿no? Sí. Cualquier persona en la calle, ¿no? El que vendía los chicharrones. Maestra. O maestra también, ¿no? Sí, no, eran buenos títulos, buenos nombres, buenos apodos. Sí. Y otra, fíjate, de esa época, He-Man. He-Man también fue un madracisísimo. Y los amos del universo. Sí. O sea, es que las historias estaban chidas. O sea, sí, estaban bien, sí. Pero era muy de acción, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, cuando ya eres más jovencito y que ya nada más ahí queriendo ahí, en vez de nada más andar viendo colores y esas cosas, pues era precisamente cuando precisamente están en el castillo de Grayskull.
estaban luchando precisamente igual contra el mal, pero este güey siempre dejaba una bueno, creo que ya todo el mundo los conoce, Sí, el la Skeletor. famosa moraleja. De que Skeletor, ¿no? Ajá, se hablaba cualquier cosa de Ajá. hasta el momento. Y fíjate, uno de los que le doblaba, bueno, quien era la voz era Rubén Moya, un actor de doblaje muy famoso. Ok. Que ¿De apenas He-Man o falleció. quién era? Sí, de He-Man. Es que tiene una voz muy cañona. Sí. Ese señor sí tenía una voz así súper... ¿Cómo se llamaba el fantasmita que estaba con él? Bueno, no, El orco. el gnomo. Orco. Orco. Sí. Y era de darse en la torre ahí precisamente contra Skeletor. Y Sí. era como chido ver que también había un... ¿cómo se puede decir esto? Pues te mostraba ya un físico, o sea, que tú podías decir... Sí, como ya trabajado, ¿no? O sea, sí, sí. ya de gimnasio, ¿no? O sea, que dices, que mira, mira, pues... como joven dices, pues yo también puedo ser así de... ¿no? ¿Y cómo? Pues no es con... Digo, a mí no me salió. A mí no me salió. Yo tampoco traigo demasiado, pero ahí tengo varios amigos que sí, Sí, que no, conocemos que traen acá Sí, todo el power. sin decir el chesco. Ajá. Pero seguramente salió de ver al He-Man. Ándale, Yo quiero ser como él, ¿no? Por el poder de Grayskull, ¿no? Ya tengo el poder. Pero sí, y fíjate ahorita que estás mencionando, para irnos al siguiente, 4 es igual, pero de ahora ya mezclando la historia de los mutantes con las artes marciales, pero también con las artes. O sea, Leonardo da Vinci, Sí. Rafael, Miguel Ángel. Rafael y no el español, ¿eh? No El hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Pintor. Y no es de Rafael. Rafael y Pero bueno, Donatello. Rafael. Tenían nombres Y de Miguel Ángel. artistas gráficos, precisamente de pintores, pues. Michelangelo, ¿no? Pero eran 4 mutantes, tortugas ninjas mutantes adolescentes. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ese fue otro madracísimo. Yo puedo decir que yo fui muy fan. Sí. Muy, muy, muy fan. Y sí empezó, me parece, con la caricatura. Bueno, eso viene de unos cómics, pero la caricatura fue así que tú decías, no manches, o sea, Quiero ¿qué onda saber con estos arte güeyes? marcial, güey. Yo quiero unos pinches, unos chacos, ¿no? De hecho, sí, ya en ese tiempo empezaba a vender de la Fayuca. Y me acuerdo que ya me compré unos chacos, o mis papás se compraron unos chacos de plástico, ¿no? No, son unos pinches madracísimos. Pero decía, no, es que yo quiero unos como lo de él, de madera, así, bien perros, con cadena. Así no, te vas a matar, güey. O como unas katanas, como las de Leonardo. Rompiendo los muebles de la casa de tu jefa. ¿Qué estás haciendo, bicho? Estoy O con las katanas, así dan No unos me sablazos. llames Mario, ya. Dime Miguel Ángel. Sí, no. No, era un cuchillo cebollero. Pero nos hacía hacer cosas, güey. No, güey, La eso caricatura- sí estaba cabrón porque ya era más loco porque yo quería unos, se llaman sais los del Rafael. Yo decía, yo quiero unos como esos bien picudos. Y buscaba en los tenedores de mi mamá en la cocina a ver qué se parece, ¿no? Ya solo te matas con esa mano. Pero sí El más estaba- fácil siempre fue el de del Donatello. Donatello. Ese nada más fácilmente le quitabas esa madre una escoba. Ajá, y ya traías- tenías un palo Y para para madrear. como piñata tu Morros. carnal. ¡Órale! Órale, perro, ahí te va el Donatello. Sí, no, Pero va. fíjate, esa caricatura también fue un madracisísimo. También duró mucho. Fue desafortunado que, bueno, en las películas ya, en las últimas ya no las pudieron como adaptar a pesar de que la tecnología ya avanzaba mucho. Pero la primera película para mí, no manches, fue así neta que me volví más fan, güey. Pero es que estaba chida. Sí, estaba bien hecha. Me parece que fue en el 89, más o Sí. menos. 89, ¿no? Más Sí, o menos. y toda esta parte de la animación, bueno, de los trajes lo hizo el Jim Henson. Entonces estaba súper bien hecha. Estaba chido. Y la historia estaba muy buena. Y ya ninguna lo ha igualado, pero las caricaturas, no manches, o sea, como que a pesar de que era más oscuro, pues decías, no, es que sí, los de las caricaturas y los de acá, no, o sea, todos están chidos, o sea, son los mismos, aunque las situaciones eran diferentes. Tal vez las caricaturas me acuerdo que salía el Krang, que era el cerebrito que Así traía, es. y el Shredder, ¿no? El El destructor. cerebro, que el traía cuerpo un robot, de humano, ¿no? y el cerebro estaba en la panza. Ah. Una analogía de pensar con la panza, ¿no? Que Pues era, sí, a ver, sí. Y
Pero pues eran cosas diferentes, porque ahí salían hasta robots y esto, pero pues en la película no fue así. Salía el vivo, el rocoso, ¿no? Estaba chido, la neta, era una buena caricatura. Salía Abril O'Neil. Sí. Abril O'Neil, la reportera. ¿Quién más? El Casey Jones. Como nos vamos a olvidar del maestro Splinter. La ratota. Así luego, como andamos luego ahí tocando juntos, decimos que hay caimanes, o sea, los que hacen los eventos, que luego son como el maestro Splinter. Bien rato. Tamaño natural. A la madre. Tamaño adulto. Tamaño adulto, No jumbo. manches. Tamaño jumbo. Y ahí, fíjate, y nosotros queriendo hacer uso de las armas. Y pues no, estaba cañón. Pero fíjate, como ese tipo de caricaturas también, digo, a la par de otras películas, pero en este caso, sí tenía mucha influencia de que los niños quisiéramos aprender a dar unos chingadazos así, un caratazo, güey, no el que fuera, güey. Yo un tiempo estuve yendo a clases de taekwondo. Y por eso, ¿no? Y yo creo que sí fue por eso, ¿no? Porque no había para ser ninja. ¿No? No había para hacer ninjitsu, pero pues era el taekwondo, ¿no? Y pero te decían, ¿no quieres ser samurái? No, yo quiero ser ninja. Con las tortugas ninja. Y métete al taekwondo. Bueno, pues se trata de dar patadas, échale. Pinche patadón. Oye, ¿a qué hora me toca mi clase de chacos? Sí, yo no. De katana. No, ya quería sablear ahí a alguien, ¿eh? Pero sí hubo un crecimiento, yo creo que muy fuerte en ese aspecto. O sea, podríamos pensar que tal vez alguna película como Karate Kid influyó, pero no, yo siento que en gran medida las tortugas ninja, ¿eh? Sí, o sea, sí, claro. todo la influencia del arte ver, marcial. Sí tuvo que ver Karate Kid también, porque fue muy cercano. O sea, y también hubo caricatura de Karate Kid, ¿eh, güey? Ah, déjame decirte que esa sí no la vi. No, sí hubo. Y eran historias también muy, muy sencillitas, porque pues ni modo que se fueran ahí tras de criminales. Pero sí hubo una caricatura del Daniel San. Del Daniel con San. Con el señor Miyagi. Ah, sí. Ya recordé haberlos visto. También era algo, te digo, no, tampoco duró tanto, ¿no? Pero fíjate, otra actriz que también tuvo mucho impacto, aunque la tuvieron que adaptar, fue la caricatura de Robocop. Ah, sí. También ochenterísima, pero pues en la película pues era la super violencia extrema. Sí. Y entonces en este caso lanzaban rayos láser, ya no disparaban así como, y eran, o sea, no hubo bajas como tal, ¿no? Sino nada más les pegaban y los tiraban, ¿no? Con el rayo láser. Los electrocutaba, digamos. Sí. Los apendejaban. ¡Órale! ¡Piu! Pero salía el Morphy, el Robocop. No manches, Morphy. No. Sí, es que nos iríamos a la onda de películas, pero ya hemos platicado sobre películas. Pero sí, algunas se mudaron precisamente de allá llegó a la caricatura, ¿no? Es que tenía mucho impacto en ese igual época, Rambo. Sí. Ah, Rambo. También Rambo tuvo su versión, la caricatura, ¿no? También tuvo Y uno quería traer también el pinche cuchillo cebollero. Yo me acuerdo que un amigo tenía un pinche cuchillo. Es que conseguí un cuchillo de Rambo. Pero una madrecísima. Y yo, cabrón. No, ya sé, imagínate un niño de 10 años. Es que me lo trajeron de no sé dónde, ¿no? Los Reyes. No, viene de los Reyes La Paz. De La Paz. No más. Y se lo fabricaron. Que para ejercer de ahí. En ese tiempo no era mal visto eso, ¿eh? O sea, hasta podían venderte un juguete Mi Alegría, el kit de Rambo, supervisión, ¿no? Sí. Y con las granadas de mano, pero eran de juguete. Sí. Todavía hay algunos juguetes bélicos que tienen así características muy, muy reales, pero que definitivamente ya no está tan chido poderles o darles eso a los niños, ¿no? Sí. Porque sí te cambiaba el chip, el traer una de esas cosas. Y eso lo sabemos porque ya lo vivimos, muchachos. Ya lo pasamos, ya que quisimos ser el pinche Donatello. El Donatello, el Rambo, el Schwarzenegger. El Schwarzenegger, ¿no? Pero Chris, otra caricatura que fue un madracísimo. Los Caballeros del Zodiaco. Ah, no, ya entraste es que eso ya es de categorías. Ya más. Hasta el momento, mi querido Mayito, sigue siendo. Bueno, antes de que se llamara Saint Seiya, ¿no? Sí. Que eso fue ya como tropicalizado al occidental. Los Caballeros del Zodiaco llegaron a México por una nueva televisora, precisamente medio de comunicación. De Televisión Azteca fueron los primeros en transmitirlo. Y eran una verdadera gran opción de poder ver en las mañanas, disfrutar de la superhistoria.
Sí, no, o sea, también era una Personajes cosa con armadura y que se rompían la madre chingón. y tenían poderes. Tenían o sea, poderes. dices, Pero era un morrillo, ¿no? O sea, no era como que él nació con poderes como Superman, claro. sino como que se había ganado la armadura y con eso reventaba a quien quisiera, ¿no? Entonces eso estaba bien chingón. Fíjate, yo recuerdo, ves que era en Cari 13, que lo pasaban, era Caritele. como Caritele, ¿no? Caritele con Adriana de Castro. Adriana ¿Se de acuerdan de Adriana de Castro, muchachos? Con el Carisaurio. El Carisaurio. Oh. Entonces era la matiné de los sábados. Creo que ¿En la sábado, mañana? Sí, en la mañana. Y me acuerdo que un día en la escuela alguien me dijo, es que vi una caricatura que estuvo bien perra el lunes, ¿no? Y yo, ¿cuál, güey? No, es que de unos caballeros, no sé qué. Y al fin de semana que ya lo vi, no manches, también me volví así súper fan. Súper fan. Y porque sí era una cosa diferente, o sea, ver que ese tipo de entre drama y la lucha contra el Era mal. una telenovela con, Sí, una telenovela. con artes marciales y poderes sobrenaturales. Sí, porque había continuación. Muchas veces de las otras caricaturas que les mencionamos no había una continuación. Solo algunas capítulos muy específicos, por ejemplo, de los Thundercats tenían continuidad, pero la mayoría eran capítulos que terminaban autoconclusivos. Pero en esta no era y una venía lineal. y de repente otra y ahí seguía y tú no manches y luego ¿qué viene, no? Y ahora quiero Aparte saber. tenía una mística porque eran del zodiaco, tiene que ver con el universo. Ajá. Entonces tenía que, tú conectabas y decías, entonces ¿qué? ¿Cuál soy yo? ¿Qué es el universo? Ajá. Y el universo, entonces yo tengo una figura en el universo y te decía, Ajá. sí, tu signo zodiacal, Virgo aparece en tal constelación y tú lo buscas. Ni se entiende ni más. Chicas, volteabas en la tele y luego para arriba. No. Pero sí tiene, tenía más. O sea, es como muy profunda la Sí, onda. sí te conectaba fuerte. Claro. Fíjate que a mí, yo sí sufrí de una desilusión, porque yo soy Piscis, güey. Y entonces, y viene la saga de las 12 casas que para mí creo que fue la que más me pegó. Sí, claro. Y entonces llegas y dices, no mames, el Tauro, Leo, está bien cabrón, Virgo, güey, el Escorpión, güey, todos están bien perros, güey, el de Acuario, güey, ¿no? Y dices, ya viene el Piscis y es el último y va a estar bien cabrón. Y te sale un vato que dice, su puta madre. No, güey, neta que fue una pinche desilusión bien. Y aparte ya en la escuela, me acuerdo que me empezaron a tirar carrilla de que no mames, pinche signo bien culero. Y de ahí tus problemas de autoestima. Sí, no, ya. El alcoholismo llegó de ahí. Te dedicaste a la música para solventar problemáticas. Sí, como dice la canción, todo se derrumbó. No, fue horrible, pero bueno, los personajes es que pegó estaban muy fuerte, chingón. pegó muy fuerte en la sociedad mexicana esa caricatura. Sí. Entonces, sí, fíjate, yo no sabía eso. Sí, no sí, sabía, me pegó, no sabía cabrón. que eras Piscis, pero ya te voy viendo cara de... de Afrodita. La Afrodita de Piscis. No, y está chido, pero... Sí. No, ¿Tú qué sabía. signo eres, Chris? ¿Virgo? Yo soy Virgo. Sí, no, pues ese personaje estaba Ese chingón. es el más chido, es Shaka de Virgo. Ajá, el más cercano a Dios, decía, ¿no? Sí, exacto. El divino, ¿no? Sí, y fíjate, al Piscis lo quisieron recomponer y lo lograron un poco en una serie que sacaron, se llama The Lost Canvas. No se llamaba Mejorando la Casa. Catimalen. Ay, qué vergüenza. Y lo sacaron y ya lo compusieron un poquillo. Pero no, güey, ya el trauma infantil yo ya lo tenía. O sea, porque eso lo hicieron 20 años después, güey, ¿no? O sea, 30, güey. Pero bueno, lo que sí es que la serie fue muy cabrona. Tuvo un impacto muy fuerte hasta la fecha, como dices. Tanto sí que después de muchos años lanzaron lo que fue la saga de Hades. O sea, que tú ya dirías, pues ya lo que salga ya me vale madres, ¿no? Pero sacaron eso y han sacado más cosas. Y te soy muy franco, a mí de la saga de Hades para acá yo no sé nada al respecto. Sé que es que pegó muchísimo, pero yo, o sea, sé mucho más de la saga de las 12 casas. De las 12 casas, pues sí, pues ahora sí que eso fue lo que más nos pegó, yo creo que por nuestra edad. O sea, bueno, tú eres más chico, Gris. Ya nos pero, extendimos pues, un montón, mi querido Mayito. ya Vamos a nos tener que bañamos. mandar corte. Otro corte. Y ahorita regresamos con los Caballeros del Zodiaco. Gracias por anunciarse con nosotros, amigos. Volvemos, estamos en Los Infiltrados, pasándola muy bien. Ea la que se menea. Vámonos. Ya estamos de vuelta, amigos, con todos ustedes en Los Infiltrados. Venga. Estábamos platicando muy chido de los Caballeros del Zodiaco. Los caballeros. Mano. Es que podríamos los caballeros aventarnos del Zodiaco. ¿No? El sobaco. El sobaco. Contra las fuerzas demonios. Yo no entendía qué decía la letra. Yo también no lo entendía, ¿eh? O sea, me tardé mucho como en agarrar como, sí, algo así. O sea, y fíjate, esta madre, o sea, esa canción viene por la versión, creo que italiana. No, francesa, creo.
o sea, obviamente la caricatura, el anime más bien es japonés. Se hace muy famoso allá en Europa y entonces luego llega aquí. Pero ellos no quisieron usar la canción de Saint Seiya. Entonces ellos le ponen los Caballeros del Zodiaco y por eso la traducción hacia acá es los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Entonces, y la traducción de la canción de los Guardianes del Universo. Pero pues eso de allá en Japón. Fíjate que yo me acuerdo, yo no estoy seguro si haya nacido como tal la figura de Saint Seiya allá en un principio, porque aquí llegó después la cosa, todo lo que tenía que ver con Saint Seiya. Aquí lo primero que llegó fueron los Caballeros del Zodiaco, con ese nombre, con las 12 casas. Yo no estoy seguro. A ver si nos pueden decir ustedes, amigos, por favor, díganos qué fue primero, el huevo o la gallina, qué fue primero, Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco, si fue una tropicalización, qué fue. Porque eso también estaría chido poder platicar. Nos podríamos aventar un programa completo de los Caballeros del Zodiaco, Mayito. Sí, es que sí hay muchísimo de dónde sacar información y teorías y cosas que sí fueron pasando desde lo bueno, lo malo y lo peor. O sea, si tú tuviste uno de los juguetitos de los Caballeros. Te digo que me volví súper fan y cómo chingaba a mis papás con eso. No, yo solamente tuve uno que fue el de mi signo y después... Fíjate, estaba chido. No, yo ni de pedo quería el pinche Piscis, Todavía sigues con ese pedo. Necesitamos, por favor, escríbanos a un si alguno es Piscis y sufrió el mismo bullying y trauma, por favor coméntenlo, porque no creo que haya sido yo el único traumadísimo, ¿no? Llorando en el capítulo así de, ¿qué es este idiota con sus pinches rosas? Sus rosas diabólicas. Necesito ver qué pasó con Piscis, porque sí te entiendo, pero no te entiendo. Necesito ver el capítulo. ¿Cómo es? Ajá, es que aparte, no, Chris, fíjate, yo también era muy fan creo que mi personaje favorito de los 5, creo que siempre fue el dragón. Okay. Pero también el dragón y el yoga, ¿no? El cisne. Y entonces vienen de la casa previa, que es Acuario, donde el cisne se agarra con el Camus de Acuario, que es una pinche pelea bien chingona, porque ya se habían agarrado antes. Y cómo termina. Y llega el Seiya y el Andrómeda con este cabrón y dices, su reverenda, man. O sea, no me chingues, no me chingues, ya que se cabe, güey. Eso ya se acabó. ya que se cabe. Mañana no voy, mamá, no voy a la escuela mañana, porque mañana va a haber... Me van a reventar. No me la voy a acabar, me van a coser a trancazos. No manches, Mayito. Pero bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos, Mayito? Por algo entramos de nueva cuenta. Bueno, que vamos a hacer, yo creo que sí sería buena idea hacer un capítulo completo de los Caballeros. Sí. Hablando desde sus diferentes etapas y cosas curiosas, porque hay personajes que no necesariamente existieran en el manga, porque viene del manga, lo pasaron al anime, ¿no? La empresa esta famosísima de Toei Animation, que ha hecho muchísimas cosas. Sí. Y entonces creo que sí vale la pena que lo tomemos más adelante. Vamos a retomarlo. Justo iba a mencionar respecto a los juguetes bootleg. Que llegaron ahí en esa época acá a México no sé si eran chinos o directamente japoneses, pero eran diferentes de Bandai. Pero también estaban muy chidos los. Sí, a mí yo también tuve uno de esos. Tuve 2 de esos era Poseidón y era Fénix, pero en yo tuve el Fénix también, pero era el... Pero bueno, ese que me regaló mi papá era bootleg, pero era... El color creo que era negro. Era como los Caballeros negros. Sí. Porque sí, no era el color tradicional. El tuyo sí era... El azul con las plumas rosas. Ajá. El tuyo sí era el color normal. Ajá. Fíjate, se va a ver todo más chingón. Bueno, a mí me acuerdo que me lo compró pero yo no tenía mucha diferencia. O sea, bueno, sí, el metal era diferente, sí, pero... si estaba bien hecho. Sí, no estaban bien hechos. O sea, la verdad, todos los veías y la cajita y todo estaba chidos. Digo, tal vez las articulaciones eran un poco más frágiles, pero estaban bastante bien. O sea, fíjate, eso a mí también me acuerdo que era una cosa que yo decía, ¿por qué aquí? Si aquí estamos viendo las 12 casas, y fíjate, igual me puedo aventar una narración de una casa traumática, otro trauma. Pero si aquí estamos viendo las 12 casas, ¿por qué cuando llegaron los juguetes, los de Bandai, venían con las armaduras de los de bronce de la etapa de Asgard, que ya eran cuando habían cambiado? Así es. Y entonces, es que no es, ¿no? Sí. No, pero es que sí es el original. Y ya los veías en los jugueterías y dices, pues sí es, ¿no? Sí, pero ¿por qué no es, no? Porque en las cajitas de los dorados, tú las volteabas y venía como 3 fotos donde ponían monitos los juguetes y como que ejemplificando lo que pasaba en la casa, ¿no? Y ahí decías, pero es que aquí el Pegaso sí trae su casquito así chido. ¿Y por qué el de aquí ya viene con esta como aureola, ¿no? Como la coronita. Pero bueno,
Entonces, pero ese Fénix bootleg sí era el Fénix como el original. El original. Entonces estaba chido, por eso me gustaba, ¿no? Que decía, pues por lo menos sí tienes armadura chida, ¿no? Como estos pinches, ¿no? Qué bien. Pinche Piscis. No, maldita sea. Oye, Chris, seguimos con las caricaturas. Vamos con otra, Chris. Mira, te voy a mencionar un par que, así, digamos, que también fueron de esa época traumática, tal vez un poquito más hacia atrás, Candy Candy, Heidi. No manches, Candy Candy. Y que también eran historias como muy de telenovela, esas sí tenían continuidad. Y pero de niñas sufridas. No era solamente para niñas. O sea, no. Realmente sí era como ver la novela que veía. Sí. De Frente al Sol de María Sorté. De Frente al Sol, güey. O simplemente María. O simplemente. Hay que hacer un capítulo de novelas. De novelas clásicas. No, de novelas. Sí, bueno, sí. Sí, no, porque las de ahora, pues, digo, ya las conocerán y ya las conocen. Pero las clásicas, Cuna de Lobos. Imperio de Cristal. ¿No? Rosa Salvaje. La de esta que se murió de un infarto, ¿te acuerdas? Que trabajaba en Zares. Mariana Levy. Pero Mi Pequeña Traviesa. ¿Sí era Mi Pequeña Traviesa? Sí. Bueno, esas, ¿no? Digo, hay que tocar eso en tema, pero. No, espérame. No, era otra. Vamos a hacer un capítulo. Ahorita lo vamos a buscar, pero sí, pero diga esas clásicas. Pero en este caso eran como telenovelas, o era una novela, ¿no? Pero pues ya puesta en anime. Y no necesariamente, como dices, eran unas niñas, pero no eran necesariamente para niñas, ¿no? Heidi también, que vivía con el abuelito y luego se lo llevaron a vivir con otra niña, no me acuerdo por qué. La Clarita, la que venía en la silla de ruedas. Y el otro de Candy Candy, que también, dos una chavos. Niña huérfana. Huérfana, ¿verdad? Y la ella se enamoraba ¿no? De dos vatos, ¿no? Ella se enamoró de Terry. Y Terry y Anthony traían ahí. Y uno se pela, ¿no? Sí, sí, uno se pela. No estoy. No me acuerdo de los dos pero sí son historias también que tuvieron mucho impacto. Y aquí las pasaron mucho tiempo. Yo me acuerdo que hasta los 90 las seguían pasando. O sea, eran como las retransmisiones, muchas a través del Canal 13. No me acuerdo que esas las pasaron. Como que mucho del anime, tengo la impresión de que se volvió muy famoso a través de Canal 13. Así es, porque era una apertura de no nada más la cuestión americana. No, por ejemplo, Looney Tunes y todo eso, pues que venía de de Warner, eso venía en el 5. Melodies, exactamente. Era de Canal 5, ¿no? Y fíjate que... Fantasías animadas de hoy siempre presentan... Que esas eran también muy divertidas, pero de repente ya cuando uno empezó a conocer a los G.I. Joe, ya como que ya decías, es que... O sea, ya que el coyote se chinga el pinche correcaminos, porque los G.I. Joe sí se los chingan, ¿no? O sea, sí, ¿no? La fuerza G, ¿no te acuerdas de la fuerza G? Sí. O sea, en ellos sí llegaban con el malo y lo reventaban, sí, ¿no? Le daban eso, man. El Mazinger Z sí se reventaba al ¿cómo se llama el que tenía la cara el varón, no sé qué, o el... Sí. Pero bueno, ese personaje, ¿no? Que tenía la doble voz, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Pero bueno, en este caso ya las... Eran dos, es que el de los picos rojo, el rojo de picos. Ajá, ese era uno, el varón y el otro. De... El que era como que tenía doble sexo, díganos, ¿no? Cómo se llamaba de volada. Aquí en los comentarios, díganos cómo se llamaba, amigos. Échenle. Y pero bueno, ahí sí iban por ellos y los reventaban. Pero los Looney Tunes, pues no, pues había Inocencia, Elmer Gruñón buscando a Bugs Bunny. Y pues nunca lo agarraba. Y y el coyote y el correcaminos. Y si bien los fueron modernizando hasta llegar como, no sé, a esa primer Space Jam con Michael Jordan. Pero no manches, sí. había mucha inocencia en esa parte, ¿no? Mira, joyas. La joya número 1, Woody Woodpecker, que es el pájaro loco. Sí. Joya, así, joya. 2, La Pantera Rosa. Sí. Joya. Es que salían poco, tenían pocos capítulos, pero te enganchaba padrísimo. Sí, estaba bien chido. Como lo que acabas de mencionar del coyote y el correcaminos, que esa es como una de las joyas de esa etapa de los Looney Tunes. Sí, el inspector de la Pantera Rosa. El inspector. También era un clásico, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama su asistente? También no me acuerdo. Pues sacaron la película de la Pantera Rosa con el asistente del inspector. Sí, bueno, no me acuerdo, pero sí, también era muy chistoso, ¿no? Y todo lo que le pasaba al inspector. Y ahorita estamos diciendo cosas no tan a detalle porque estamos hablando en general de las caricaturas, no en específicamente de adentrarnos al 100%. Porque si en algún momento queremos que ustedes participen con nosotros, justamente estábamos mencionando esto para que no solo participen, sino para que nosotros también les demos
les respondamos los comentarios. Justamente Sí, claro. antes de que pasemos al siguiente tema, a la siguiente caricatura, les quiero invitar a todos ustedes, amigos. Los vamos a repetir al final, pero mándenos un video saludándonos y saludando a Mario, saludando a Cristian, para que nosotros lo pongamos ahí al inicio de todos los capítulos y que vayamos haciendo un grupo Comunidad, de infiltrados. ¿no? Una buena Sí, comunidad, ¿no? Comunidad de infiltrados y que yo Sí. soy infiltrado y me gusta la información y me gusta hablar y meterme Y en el los cotorreo, temas sí, y claro. cotorrearlos. Que son temas que sabemos que hay mucha gente que les gusta, ¿no? O sea, ahora sí que lo hemos visto, ¿no? Claro. En los plays y todo, y la gente, nuestros conocidos y así, que nos... Se acercan y nos dicen sí nos gusta, ¿no? Esta Entonces, parte, ¿no? Porque, pues, es algo bonito Es de la bonito. historia, ¿no? De la vida. Ya es que agarramos temas, y sugiéranos también los temas, porque, por cierto, una de las sugerencias que nos hicieron ahí en los comentarios ya va a salir, Ah, claro. si no es que ya salió. Va a salir bueno, el día de sí. hoy, porque el día de hoy Sí, se sí. publica. Ah, sí, cierto. Así es de que va a estar Sí, chido. ya estamos como estos de que, pero es que no sé qué día es, pero si sale mañana, pero es ayer, Sí. pero ayer es mañana, ¿no? Pero es cierto, creo que ya salió. Pero ya lo hicimos. Ya lo hicimos y ya se fue una Ustedes lo sugerencia. sugirieron Y ahí nosotros está. lo hicimos. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, Por eso es importante, ¿no? Tener la comunicación. Chris, Sigue. una siguiente caricatura que siento que es parteaguas, Los Simpsons. Ese sigue. Ese sigue, pero Y- empezó, creo que en el 89, por ahí, o 90. Ajá. O sea, sí es clásica, aunque la gente diga, pero Los Simpsons siguen. Sí, pero empezó en ese momento, o sea, y fue un boom. Así también, creo que esa, por lo que entiendo, al principio la pasaron en el 5 y luego la empezaron a hacer en el 13. Yo la verdad no recuerdo bien, pero he escuchado que... Yo la conocí en el 7, pues, en el canal el 7. 7. Ajá. Y no, pues ahora sí que también de TV Azteca, bueno, a ellos les dio un buen de jale con los fans porque pues sí, era algo totalmente irreverente. Y también incomprensible, o sea, bueno, Sí. para mí. En ese caso, ¿cuántos años nos llevamos, mi querido Mayito? ¿Tú cuántos años? Yo tengo 44. Yo tengo 26. Oh. Entonces, hay 4 años de diferencia. Ok. Entonces, cuando llegaron aquí, tú ya lo viste de una manera distinta. A mí me pareció, iniciaba con mucha música y todo, pero todas las escenas no había música. No era la costumbre. Ajá. Siempre Sí, había sí, sí. musicalización, ambientación. Sí. Y hasta la fecha siguen siendo igual, o sea. Sí, siguen siendo igual y... Pero te ponía a pensar y dices, dijo algo, me tengo que reír. Y te dices, pues sí, es que sí es chistoso, Sí, pero. es chistoso, pero no entiendo, pero está bien o está era mal, ¿no? Sarcasmo. Sí, exacto. Y algunas que sí tenían, me acuerdo mucho de ironía. mucha ironía y sí tenían, a pesar de que me acuerdo que había mucha censura, en ese momento era, no dejen que los niños vean los Simpsons. Son satánicos. Porque en ese momento ya saben que todo era satánico, todo. Son diabólicos. Los lápiz Baco eran satánicos, la todo regla era. T era satánica, porque tenía esa forma así ¿no? Entonces, todo. Entonces, bueno, Qué los risa, Simpsons. ¿no? Todo era bien pinche satánico. Y andábamos pitufos, consumiendo. Los pitufos eran satánicos, por si no sabían, Tenemos que recordarlo, Sí, ese El también disco, es joya. el disco de los pitufos era satánico. ¿Tú tuviste el disco de los pitufos? Un amigo, un primo lo tenía, era rojo, el acetato rojo. Perro. Y era con cuidado, porque era satánico. O sea, Pero sí les creí, de morro sí crees sí, todo. sí, sí. O sea, sí pero espérate, acá de, no aguanta. Desde de Chris no solo de morro, los papás se lo creían, güey. O sea, y eso era lo peor. Entonces, no, hijo, es que eso no, porque ya lo vi que es satánico. Y casi las Cabbage Patch también son satánicas, Les dijeron ¿no? que las Cabbage Patch eran Sí, satánicas. y entonces pero bueno, pero qué tal viendo uno Robocop con los papás, ¿no? Mira, papá, cómo se echan al Morphy. Oye, y fíjense, para que sepan, si no sabían, Robocop es nada más un pedazo del cuerpo de una persona, un policía que fue asesinado por los malos y utilizaron una parte del Sí, cuerpo. sí, sí. Me parece que nada más fue la cabeza y una parte del torso y todo lo Ajá, demás ajá. era robot. Sí. Entonces, es una cosa trágica. Ruda, ruda, sí, ¿no? ruda, ¿no? Y aparte es súper explícita la película. Sí. Pero ahí estabas con tus papás. ¡Ah, mira cómo se lo echan! No, Y entonces- pero bueno, por otro lado, todo era satánico, ¿no? Entonces, en este caso, los Simpsons eran satánicos. Sí. Y entonces, pero había capítulos, yo creo que conforme los papás también fueron poniendo atención. Por ejemplo, el capítulo donde Bart se roba un videojuego y lo agarran y luego su mamá se enoja y como que era en la época, creo que navideña, algo así. Entonces, pues hay un mensaje ahí. Entonces ya como que empezó a cambiar la perspectiva de que, o sea, si hace o sea, el Bart es travieso como cualquier morro, como cualquier niño, y pues simplemente hace cosas y tienen consecuencias, ¿no? Como cuando vende su alma, ¿no?
cuando ve su alma a Milhouse. Y entonces, pues, al principio le vale gorro, pero de repente, como todos cuando éramos niños, bueno, no sé ustedes, pero a mí me daba mucha flojera cuando me llevaban a la iglesia de niño. Entonces el Bart era un ejemplo de eso, o sea, no era nada más yo, éramos muchos. Y entonces lo llevaban y ya estaba harto, entonces hace eso de vender el alma, ¿no? Entonces, pero al final hay un mensaje de que cómo no reflexiona y dice, no, es que tal vez no es por ahí, ¿no? A pesar de que el capítulo no era necesariamente ligado a la religión, ¿no? Sí, pero claro. es el mensaje, ¿no? O también cuando, creo que se va a morir el Huesos, o sea, tiene un problema en su estómago el perrito. Y como eso, muchísimas, ¿no? Tienen mensaje y también tienen una cuestión de burla social. Sí. Tocan los temas álgidos, porque si ellos sí tocan temas álgidos, el alcoholismo constante o permanente de Homero Simpson, sí. Cómo Bart Simpson a raíz de eso es un poco rebelde y locochón, de cómo Lisa sobresale aún a pesar de las circunstancias, sí. el poder de las chicas, la esposa que es indiferente a toda esa situación del alcoholismo de Homero, pero que saca adelante a su familia. Entonces es como... Y que también quiere como, no sé si era abnegada, pero también quiere como enmascarar todo, de que casi, oye, mamá, mi papá está borracho. Ay, Bart, tu papá está bien. O sea, como que siempre era como el todo está bien, todo está bien, todo va a estar bien, ¿no? Y hasta que revienta en varios capítulos, Ajá. ha reventado, ¿no? Sí, que sí. Hasta la fecha siguen vigentes. Es que ya era una caricatura que recordaba a... Cuando éramos niños que veíamos caricaturas, pero ahora ya tenían temas de adultos. Sí, exacto. Y sí, recuerdo también uno donde Bart se enamora de una chica y la chica se va con Jimbo y van a su casa, entonces se enoja y ahí dice, ya no necesitas esto y le quita el corazón, ¿no? Entonces, no, Jimbo, el del gorrito, el amigo precisamente de Nelson. Ajá. Y entonces... Pues también ahí dices, o sea, órale, pues es que sí, de cuando uno es morrito también te gusta una niña y no sabes cómo lidiar con eso y luego si no te hace caso, entonces como que te veías muy identificado con eso y con ellos de diferentes situaciones, no importaba si era Marge, no importaba si era Lisa, hasta el mismo abuelo, ¿no? Claro, el abuelo. Que ahora ya nos identificamos tal vez más con el abuelo. Y te va a pasar a ti. Sí, eso también, ¿no? O sea, sí está bien loco porque también se ha dicho tanto... Estaba en onda. Sí. Y también se ha dicho tanto de las predicciones que igual pues han sido como cosas que han pasado, pero es muy locochón como ciertas cosas que ellos han puesto, tal vez porque como dices, como quieren ser contestatarios, poner temas que dirías, es que es ilógico que Donald Trump se vuelva presidente. Y ellos lo ponen y de repente paz, ¿no? Ok. Y así, ay, güey, le ¿no? dieron la idea a Donald Trump ¿Sí? de convertirse en presidente. Pudiera ser como la de Cobra Kai, que sale la idea también sale muy mostrada en How I Met Your Mother, en la serie esta, Ajá. donde dice... claro. Donde Barney Stinson dice, no, es que Ralph Macchio no era... Karate Kid. No era Karate Kid. Karate Kid era el güero, el Johnny Lawrence. Johnny Lawrence. Y entonces, sí, y de ahí viene. Ahí todavía está. Vamos a hacer también un capítulo de Cobra Kai. Pero oigan, muchachos, ya nos vamos, mi querido Mayito. Ya nos quedamos con los Simpsons, que fue, ahora sí que tiene muchas historias, sigue hasta la fecha. Yo nada más hasta la 10ª temporada creo que puedo decir que me gusta verlas. ¿Van 30,000 temporadas? 35. No, llevan como a la 28 ya, o 29, ya van a ya llega el 30. ¿No? Pero yo en la 9, máximo 10, ya de ahí ya no puedo. O sea, neta, ya es que cambia el humor, cambió los escritores, todo este rollo. Pero yo creo que bueno, con los Simpsons cerramos. Cerramos, mi querido Mayito. Y quedamos ahora sí que en espera de sus comentarios, de sus sugerencias, y ver qué tema vendrá para la siguiente vuelta. Ahí ustedes nos pueden sugerir, por favor. También les queremos preguntar, vamos a lanzar, no solamente estamos en todos los entretenimientos, todo lo que tenga que ver con entretenimiento y diferentes temas, los abordamos. Vamos a hablar sobre música, sobre un tema que es para muchos un tanto escabroso. Sobre unas chicas. Scabration. De las famosísimas Warning. The Warning. Estas Regiomontanas. Chicas. Vamos a entrar un poquito en ese tema. Espérenlo en uno de los siguientes programas. Y sugiéranos en los comentarios, porque ya nosotros sí les hacemos caso, como les comentábamos. Ya tenemos listo el de las películas más chafas de Chafalandia. Super, ultra, mega. Y no olviden mandarnos su video saludándonos para ponerlo en cada una de las emisiones, porque nos va a dar mucho gusto que seamos cada vez más infiltrados, abordando todos y cada uno de los temas de la vida
de la vida del mundo mundial. Del mundo mundial, Chris, claro que sí. De diferentes formas. Del universo universal. Universo universal. Ya para otra, yo creo que ya voy a traer mi saquito de Tío Gamboín. Ah, perro. Para que se pongan a checar. Ya, ¿no? ya lo buscaste en Temu y apareció. El oficial. El oficial. Con la firma y todo el Tío Gamboín. Vamos a hacer otros programas de otros temas, pero este lo vamos a retomar en algún momento, que es el de caricaturas. Amigos, cuídense mucho, pórtense muy bien, hagan el bien sin mirar a quién, hagan su buena obra del día. Sean felices, Nos vemos a la próxima, somos Los Infiltrados. Bye bye. Tema chingón, cero censura, hasta las entrañas, pura locura, no hay filtro, ni pelos en la lengua, aquí se habla neta sin dar vueltas. Así que pásale, prende el canal, Los Infiltrados, esto se va a descontrolar.